Hola a todos, mi nombre es Ernesto Castro, estamos aquí con Santiago Albarrico, narrador y ensayista español, a quien vamos a entrevistar acerca de su último libro, España, cuyo tema parece evidente, y también del resto de su obra. Aquí tenemos la que he podido leer y conseguir en analógico, otra la he leído en digital. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ernesto. Muy contento de estar contigo aquí. Pues, como te dije, quería plantear una entrevista de recorrido y quisiera empezar por el principio. Si no estoy mal informado, tus primeras obras creativas, literarias, fueron los guiones para La bola de cristal. Luego has escrito varios libros infantiles. Aquí tengo dos de ellos en formato cómic, el de la Estrellita Fitún y el ratoncito Roquefort. Aparte del libro maravilloso que es Leer con niños, donde haces toda una teoría de la literatura y la paternidad. La pregunta que te quisiera hacer, de manera obvia, es ¿en qué medida ha influido la literatura infantil en tu forma de escribir ensayo y narrativa para adultos? Pues yo creo que lo que ha influido ha sido al revés, ha sido mi relación con la literatura adulta, en mi forma también de abordar la literatura infantil o por supuesto, los guiones de los electroduendes de La bola de cristal, que en definitiva estaban más inspirados en Jonathan Swift que en Andersen, ¿no? O más inspirados incluso en el Capital de Marx que en los hermanos Grimm. De manera que yo creo que más bien es mi relación con la literatura, que ha sido siempre, que fue temprana, precoz y fuerte, la que de alguna manera determinó luego mi relación con todos los géneros que he abordado. Y desde luego con la bola de cristal. Luego, en este sentido, creo que en mi vida hay un acontecimiento que, como en la vida de cualquier ser humano que pase por ahí, es decisiva, que es el nacimiento de mis dos hijos, cuando vivíamos en el Cairo, el otro cuando vivíamos en Lisboa, y por ejemplo en Leer con niños es muy obvia la presencia de mis hijos, porque de alguna manera es el pivote en torno al cual elaboro toda esa teoría en la que tú has hablado, en torno a las lecturas en voz alta con mis hijos. Así que yo creo que puede decirse desde luego que toda mi obra, la más ensayística y la más literaria, están muy determinadas por la relación que he tenido con la literatura desde muy pronto. Que digamos que ha sido pues, más intensa que la que he tenido con la filosofía. Y de hecho mi acercamiento a la filosofía se ha hecho también a través de la literatura. Siguiendo con los orígenes, tus dos primeros libros publicados fueron en coautoría con Carlos Fernández Liria, Dejar de pensar en 1986 y Volver a pensar en el 89, los dos publicados por ACAL, donde hacíais una crítica a la filosofía postmoderna que entonces estaba en boga, Fernando Savater, Javier Sádava, Vicente Verdú, Javier Solana. La pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. Tú que conociste la postmodernidad en los años 80 y en parte participaste, no sé si de manera crítica o no con ella, ya puedes comentar si quieres alguna cosa acerca de la movida. ¿Crees que hay una continuidad o no entre lo que se entendía por posmoderno en los años 80 y lo que se entendía por posmoderno actual, lo que se entiende actualmente por posmoderno? ¿O ha habido quizás una especie como de intercambio de roles o de papeles? Porque a día de hoy, cuando se habla de posmodernismo, se suele referir a fenómenos como las políticas de identidad, la teoría queer, el animalismo, el ecologismo, el antirracismo, todos ellos metidos en un saco, todo lo que, digamos, se aparta del obrerismo marxista clásico. Cuéntanos cuáles han sido ¿cómo ves tú esta especie de deslizamiento semántico del término posmodernidad, que en los años 80 significaba una cosa y actualmente significa otra, no sé si parecida o distinta? Bueno, yo creo que en los años 80, en los que entonces interveníamos modestamente en la esfera pública, y lo hacíamos además desde una formación marxista y no desde la militancia, porque como cuento en mi libro España, pues quizá nosotros nacimos tarde, los de mi edad, para la militancia, pero demasiado pronto, digamos, para el pasotismo. Nos vimos ahí en una encrucijada en la que abordábamos el mundo con categorías que procedían del pasado y que habían tenido una importancia política decisiva hasta hacía dos días, pero también con un cierto distanciamiento respecto de las militancias tradicionales. Y desde luego, bueno, pues ahí cabe hablar de nuevo de la participación de Carlos Fernández Liria y mía
en la bola de cristal, porque yo creo que esos dos libros que has citado, Volver a pensar y Dejar de pensar, en orden inverso, Dejar de pensar primero, Volver a pensar, son libros que se incluyen en el mismo marco en el que producíamos esos guiones. Y esos guiones, como esos libros, están pensados desde luego un poco contra la desmovilización política de la época. Hay que pensar que en la bola de cristal, yo siempre lo he dicho, se citan dos corrientes que estaban luego destinadas a separarse. Una corriente que tenía que ver con el marxismo, la militancia política y por lo tanto la demanda de una verdadera ruptura respecto del franquismo, y otra corriente que era de pura renovación cultural, muy necesaria en esos momentos, pero yo creo que muy despolitizada, como se va a ver después. Yo creo que el éxito de la bola de cristal tiene que ver con el cruce entre esas dos corrientes que se van a separar después. Yo diría que la corriente marxista militante pues va a envejecer en los márgenes, en pequeñas anfractuosidades donde levanta siempre la voz en términos de denuncia sin ser escuchada, y además, bueno, pues digamos que de alguna manera perdiendo, digamos que vaciándose de mundo al mismo tiempo que se cargaba de razón. Y la otra línea, la otra corriente es un poco la que va a configurar el mundo de la cultura de la transición, asociada a la movida y asociada, por tanto, a una cierta folclorización de todas las luchas, digamos, culturales. Eso yo creo que lo cuenta muy bien Germán Labrador en su libro sobre la cultura de la transición, ¿no? Como el PSOE folcloriza todas esas luchas que en definitiva van a ser las que hoy definen un poco el campo cultural, ¿no? Pues la experiencia con las drogas, con la sexualidad, la cuestión del género, el feminismo, todas esas luchas son folclorizadas por un movimiento que en realidad es una movida cuya consecuencia, de hecho, es una desmovilización política en el marco de las dos primeras legislaturas del PSOE. Entonces, en ese momento, Volver a pensar y Dejar de pensar son más bien alegatos contra esa despolitización desde posiciones claramente marxistas. Otra cosa es que probablemente hoy ni Carlos ni yo escribiríamos esos libros ni los escribiríamos desde luego así. Eran libros de intervención, yo creo que panfletos pues, claramente arraigados en la tradición marxista, pues un poco orientados a denunciar las políticas del PSOE. ¿Tú crees, Ernesto, que el PSOE era filosóficamente posmoderno? Pues no lo creo. No estaba reflexionando ni discutiendo con marxistas en ese sentido. Estaba más bien elaborando políticas que eran al mismo tiempo industriales y culturales para desmovilizar un país que estaba pidiendo quizás llegar más lejos en cuestiones claves, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto yo diría que naturalmente esa discusión y ese debate no es el mismo debate que hoy, por otro lado, yo creo que de manera a veces maximalista, sesgada y poco refinada, se mantiene en torno a dos conceptos pues poco analizados, ¿no? Pues lo que se llama tu obrerismo por un lado y por otro lado esto que metemos en un mismo saco y que llamamos posmodernismo. Claro, me preguntas, y yo creo que el PSOE de los años 80 era posmoderno o no, desde mi punto de vista, quizás muy sesgado también por el paso del tiempo, la imagen que yo tengo es que el PSOE, filosóficamente hablando, pues siempre ha tenido unas bases muy endebles, pero que en los años 80 sobre todo estaba muy vinculado a la idea de patriotismo constitucional, pero que sí que es cierto, lo que has comentado, ¿no? Que existe ese humus cultural de la movida, donde ciertas tendencias filosóficas previas, pues como era el neonietzscheanismo de la transición, representado sobre todo por Fernando Savater, lleva a cabo una transformación hacia el extremo centro en el que se sitúa a día de hoy. Y te hablaba de esa inversión justamente porque me parece que en España buena parte de lo que se conoce a día de hoy como filosofía posmoderna en realidad bebe de la tradición marxista más clásica y viejuna. Estoy pensando sobre todo en el giro que hace Manuel Sacristán hacia el feminismo, el ecologismo y el pacifismo.
y no es una frivolidad, digamos, de un posmoderno, sino del prácticamente introductor de la filosofía analítica en España. Entonces, y de la lógica formal y de muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay una línea de continuidad, una línea roja, si se quiere, que va desde Manuel Sacristán, pasando por Antoni Domènech, sigue, yo creo, un poco por la generación vuestra de Carlos Fernández Liria, tú, Richman, y sigue, a mi juicio, en autores con los que luego tú colaboraste cuando eras jóvenes, como Víctor Lenore, César Rendueles, Marina Garcés. No sé si ves esa línea de continuidad, como es una pregunta improvisada que no tenía preparada. ¿Cómo ves esa genealogía del pensamiento, no sé si de izquierdas o alternativo, o llamémoslo como sea, o postmarxista? ¿Ves esa línea de continuidad o estoy yo equivocado y construyendo una genealogía falsa? Pues yo creo que esa genealogía es legítima. Y si piensas fuera de España en lo que ha ocurrido con autores como Gianni Vattimo, ¿no? que fue algo así como el eje de lo que se llamaba el pensiero débole, ¿no? Asociado también un poco a ese tronco que nacía en Lyotard de la posmodernidad como el fin de los grandes relatos. Y Vattimo hoy en día se situó en defensa del comunismo, de Venezuela, en definitiva, que puedes incluso vincular autores como Vattimo, vincularlos a esa genealogía que tú has trazado, dentro de la cual yo creo que las voces son también innumerables, pero que en cualquier caso sitúan al pensamiento posmarxista, no sé, pues pensemos desde Sacristán a Carlos Fernández Liria, lo sitúan en una posición que desde luego no es la del obrerismo, Claro. clásico, ¿no? Entonces, que si pensamos si pensamos mal esta confrontación, que yo creo que es muy, muy superficial, como digo, entre obrerismo y posmodernismo, y de un lado incluimos a las viejas prácticas del PC, del centralismo democrático y la clase obrera como clase universal, y del otro lado pues el llamado identitarismo, lo que algunos denuncian como la trampa de la diversidad. Pues hombre, yo creo que ninguno de estos nombres que has citado se puede situar ni en un lado ni en otro, ¿no? Y que si evidentemente se trata de defender la universalidad a través de las viejas prácticas de los partidos y del viejo marxismo diamat y de la concepción de la universalidad asociada a una clase concreta, que sería la clase obrera, el proletariado, pues hombre, yo creo que debemos ser todos posmodernos frente a eso. Si lo que defendemos, en cambio, son nichos identitarios un poco basados en el victimismo y en la idea de que solo a través de la experiencia del dolor o de la persecución se puede formar parte de un colectivo, pues yo creo que eso también entorpece la construcción de un sujeto colectivo. Pero yo creo que ahí tampoco vamos a estar ni nosotros, ni está la mayor parte de las tentativas sensatas de construir un sujeto colectivo a través de las luchas de género, de las luchas de los racializados, etcétera. Entonces creo que hay una simplificación que deja fuera lo que realmente interesa a mucha gente, parte de la cual viene del marxismo, parte de la cual viene de otras luchas como la feminista, y que se encuentran frente a ese universalismo particularista de las concepciones obreristas, y frente, digamos, a ese identitarismo victimista que de alguna manera no tiene fronteras porosas o pocas con otras identidades aledañas. Quisiera preguntarte ahora por tu primer libro solitario, que quedó finalista del Premio Anagrama. Lo tengo aquí en esta edición muy fatigada, que diría Borges, de biblioteca, porque es imposible de encontrar. Sería interesante quizás una reedición de Las reglas del caos, el libro del que estamos hablando ahora, Apuntes para una antropología del mercado. Se podrían hacer muchas preguntas sobre este libro, que yo creo que es tu primera obra sistemática y de la que luego emergen otros libros acerca del fin del neolítico, de la corporeidad del ser humano.
Pero lo que más me ha llamado la atención frente a esos libros sistemáticos posteriores de la década de los 2000 y los 2010 es el estilo. Y puede ser una cuestión de detalle, pero yo creo que pues, Dios también habita en los detalles. Y algo que me ha resultado muy curioso de tu libro mientras lo leía era la cantidad de cursivas que hay por página. Prácticamente hay 2 o 3 palabras por cursiva en cada frase. Es un estilo, además, para los que te conocemos de tu labor como escritor más narrador, un ensayismo más adjetivado, con ejemplos, con cuentos, etc. Claro, resulta un poco chocante encontrarte aquí con un estilo, pues eso, tan enfático, tan victoriano hasta cierto punto, tan marxista clásico, tan seco. La pregunta que te quisiera hacer es, ¿por qué motivo elegiste escribir este libro así? Y si crees que también es un vicio de la filosofía el pensar que tan solo se puede hacer filosofía sistemática con este estilo y no con otro tipo de estilos. Me río un poco, Ernesto, porque es verdad que si yo hiciera una reedición, y es probable que se haga, quitaría de entrada todas las cursivas, creo que todas, y las cursivas de las que hablo enseguida yo creo que obedecen a razones psicoanalíticas y a mi relación de entonces con el lenguaje. Pero sí me parece que este libro incluye de alguna manera innovo en embrión todos los demás que he escrito, solo que está escrito, en efecto, como tú bien dices, está escrito en el año 92-93, aunque publicado en el 95, y está escrito en un momento biográfico de transición, para mí muy interesante, o si quieres, casi de conversión. Yo estaba viviendo en el Cairo, este libro yo creo que no se puede entender sin mi experiencia del Cairo. Yo venía huyendo un poco de la movida, huyendo también de la lengua materna, en la que estamos siempre atrapados y sin salida, y además de una vida, digamos, un poco huraña, casi misántropa, una persona como yo era, enormemente hipocondríaca, que estaba todo el rato mirando en viejas enciclopedias síntomas de enfermedades mortales, y llegué de pronto a una ciudad como el Cairo, que tiene 20 millones de habitantes, y en la que lo primero que te llama la atención es que todo está usado. Están usadas las cosas que nunca salen de alguna manera del circuito del valor de uso, y si conservan algún valor de cambio es precisamente porque conservan hasta el límite el valor de uso y pasan de una mano a otra. A lo mejor tienen más vidas que los gatos, los objetos de uso cotidiano, y en el que están usados, muy usados los cuerpos. Son cuerpos que están inscritos en espacios públicos muy, muy promiscuos, y donde en efecto o huyes de ahí si eres hipocondríaco, o no tienes más remedio que dejarte lamer, dejarte tocar por una realidad pruriginosa, por una realidad que de alguna manera mancha. Y yo creo que esa experiencia, que es personal, explica muy bien por qué me ocupo en las reglas del caos, de algo que, por cierto, ahora mismo está muy vigente, porque sabes que ahí me ocupo mucho de la idea de contagio. Ahí formulo esta tesis de la cuarentena estructural, ¿no? Que yo creo que hoy está más vigente que nunca, 25 años después, y ahí me ocupo, en cualquier caso, de lo que ocurre allí donde el mercado empieza a descorporeizar los vínculos y las relaciones. ¿Y por qué lo hago así? Pues lo hago así porque, insisto, es una época mía de transición. Quizá en ese momento me siento como insuficientemente preparado desde el punto de vista académico. Necesito de algún modo exhibir pujos de academicismo por un lado, y respecto de las cursivas yo creo que esto sí que es una cuestión puramente psicoanalítica, en el sentido de que mi relación con el lenguaje era una relación de búsqueda de grietas, de fisuras, de vanos en el lenguaje, porque a mí en el vano, en la fisura y en la grieta, en realidad yo colocaba ahí la verdad, y la única manera de representar un vano, una fisura o una grieta en el lenguaje, para los que de algún modo estábamos
presos en nuestro propio lenguaje era marcarlo gráficamente con una cursiva. Hoy sabemos que los buenos poetas no necesitan de cursivas para señalar esos vanos y esas grietas. Y, hombre, yo creo que a lo largo de mi vida pues he aprendido que no hacía falta marcar gráficamente los vanos y las grietas, porque hay palabras que al lado de otras pues ya son vanos y grietas a través de los cuales se puede pues medio salir de la caverna o al menos tocar pensamientos que te acercan a lo que tú quieres decir. Hablemos de que a mi juicio es tu mejor libro de filosofía de la historia, La ciudad intangible, el ensayo sobre el fin del neolítico, donde tú planteas esta hipótesis que yo creo que es muy próxima a la distinción que también hace Carlos Fernández Liria entre derecho e historia, que es la distinción entre humanidad e historia, o en el libro sobre España, recogiendo las tesis de Unamuno entre historia e intrahistoria. Resumiéndolo mucho, luego me puedes tú, si quieres, puntualizar, hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del franquismo, tú incluso pones una fecha exacta, 1958, se puede establecer una diferencia en Occidente entre la humanidad y la historia. Por un lado estaría la historia con sus revoluciones, sus guerras, sus reyes, sus democracias, sus caídas y descensos. Y por otro lado estaría la humanidad, que permanecería idéntica, con una serie de ciclos naturales de tipo agrario. Con el éxodo rural y el desarrollo de los medios de comunicación de masas, lo que hay es un ingreso en la historia de lo que hasta entonces era la humanidad. La pregunta que quisiera hacerte es si no crees que la humanidad se reconstruye de alguna forma dentro de la historia bajo la forma de ciertos ciclos regulares. Estoy pensando sobre todo en el ciclo de la moda, que sigue, aunque sea de manera fetichista, este ciclo agrario de las estaciones, temporada primavera-verano, otoño-invierno, y también la regularidad histórica que se produce en ciertos fenómenos como los revivals de épocas, ¿no? Ahora que estamos en la década de los 2020, no es ninguna sorpresa que la nueva cultura vintage ya no trata de los años 80, sino de los 90, ¿no? Entonces, es casi matemático que cuando una generación cumple 30 años, empieza a sentir nostalgia de su infancia. Decía Ingeborg Bachmann y posteriormente Umbral que los 30 son la época de la memoria, porque uno se acuerda del joven que dejó de ser y todavía no ha ingresado en esa edad adulta en cuyas puertas se halla, ¿no? Entonces, habla un poco de esto, de la reconstrucción de la humanidad dentro de la historia y hasta qué punto esta distinción humanidad-historia es tajante o no, y cómo la ves tú intersectada con la distinción de Carlos Fernández Liria entre derecho e historia. Mira, eso es una ficción, como naturalmente lo son todos, desde desde las ficciones de Rousseau sobre los seres humanos naturales, la naturaleza de Rousseau, hasta la mayor parte de los conceptos que utilizamos en una ficción, pero las ficciones, como sabemos, sirven precisamente para hacer aquello que es propio del ser humano, que es poner límites a una realidad que es volcánica, que es efervescente, en la que los límites los ponemos siempre nosotros con palabras. Me parece bien, muy interesante eso que has dicho, porque fíjate, no se me había ocurrido cuando hablo de este tema. De hecho, estoy dando un máster ahora sobre el cuerpo, sobre este tema en concreto, y no se me ha ocurrido que uno de los vínculos, digamos, que pueden parecer más superficiales, pero que porque permanecen no deben serlo tanto, con la continuidad del cuerpo, con la continuidad darwiniana del cuerpo y por lo tanto con la regularidad y la repetición, es esta que citabas de las estaciones y desde luego el hecho de que en todo caso los cuerpos envejecen y podemos establecer de alguna manera hitos psicológicos y emocionales que se han mantenido a lo largo de las épocas. Pero mira, déjame, sobre esta distinción entre humanidad e historia, yo la he ido complicando un poco más. Yo diría que hay algo así como, por un lado, una naturaleza humana. Yo sé que esto es muy atrevido, sobre todo por parte de una persona que viene, que declara proceder del marxismo o haber tenido una formación marxista, ¿no? Y que ha pasado por el estructuralismo, etcétera, ¿no? Pero yo ahora sí, a mis 60 años, diría que hay algo así como una naturaleza humana
que se cierra en la clasificación del Linneo, allí donde llegamos, pasamos del reino a la especie por la familia y el género, se cierra donde Linneo escribe Homo sapiens, como se cierra en Canis lupus cuando hablamos del perro. Podemos ver todo lo que compartimos los perros y los seres humanos, por no hablar de otras especies, pero digamos que las clasificaciones, las de Linneo, que siguen estando básicamente en uso, pues al llegar a la especie todo se cierra. Digamos que ahí se cierra la naturaleza humana, pero es que ahí empieza otra aventura, que es lo que yo llamo condición humana, que tiene que ver con la fuga, con esa fuga que se hace a través de distintos procedimientos. Y digamos que la fuga que los seres humanos emprendimos cuando tuvimos que cruzar la sabana bajando de los árboles donde éramos muy rápidos y emprendimos de pie y desarrollando nuestra capacidad para el lenguaje, los procedimientos de fuga que yo llamo intracorporales e intercorporales configurarían algo así como la condición humana o social del ser humano, y los procedimientos extracorporales que podemos asociar sobre todo a dos vectores de velocidad, que son la economía y la tecnología, constituirían lo que yo llamaría la condición histórica del ser humano. Y digamos que entre la condición humana y la condición histórica siempre ha habido una pugna y un conflicto. Naturalmente, todas esas condiciones, una vez más, son porosas. Estamos aplicando etiquetas taxonómicas a la lava ardiente, pero hay que hacerlo porque nos dedicamos precisamente a esto. Y diría que ha habido siempre un conflicto entre condición humana y condición histórica. Y que ese conflicto lo explica muy bien Eric Hobsbawm en una de sus últimas obras, cuando habla de una civilización desbocada, y dice, más o menos esto, dice: a lo largo de la historia ha habido siempre un equilibrio entre las fuerzas de la conservación y de la repetición y de la estabilidad y las fuerzas del cambio y de la transformación. Ese equilibrio se ha roto hace poco tiempo y se ha roto claramente en favor de las fuerzas del cambio y la transformación. Y se ha roto, dice, de tal manera que casi debemos renunciar a la esperanza de poder controlar política, institucional, tecnológicamente, esas fuerzas de la transformación desbocadas. Todo esto, como ves, tiene que ver, en efecto, también con esa tesis del fin del Neolítico, expresada en La ciudad intangible, que yo recojo de una frase de Hobsbawm, en efecto, cuando él sitúa el fin del Neolítico en los años 50, con el desplazamiento de grandes poblaciones rurales a las ciudades y con toda la nueva economía capitalista de consumo. Pero yo creo que de algún modo me gustaría plantearlo así, ¿no? Ha habido un conflicto entre la condición humana y la condición histórica que ha generado un cierto equilibrio, un equilibrio del que no debemos tampoco sentir mucha nostalgia, porque ha estado acompañada de toda clase de guerras, de matanzas, de relaciones de poder desiguales, pero sí que ha habido, yo alguna vez también en otros libros lo he llamado así como una Mesopotamia humana, algo que había como entre los dos ríos, donde probablemente estaba la escritura, donde probablemente había una posibilidad de formular sujetos colectivos, grandes relatos que estaban llenos de ilusiones, pero que de alguna manera permitían también negociar márgenes democráticos en las instituciones. Y bueno, pues ese conflicto se ha decidido claramente en favor de las fuerzas del cambio. Y eso por dos vías, una claramente con la mercantilización de la existencia, esa contradicción de la que yo hablo en todos mis libros entre la forma cosa y la forma mercancía, ¿no? Como todas las cosas, incluidos los cuerpos, se han disuelto en la forma mercancía, que es incapaz de distinguir entre cosas de comer, cosas de usar y cosas de mirar o mirabilia, maravillas, y que por tanto ha obligado al cuerpo mismo a adoptar los ritmos de renovación y de palingenesia propios de la forma mercancía. Yo que eso lo empiezo a contar en la ciudad intangible, que es un libro que me alegro que tú lo valores, porque a mí me
me gusta mucho, creo que hay cosas que si tuviese que contar de nuevo, como las he contado de nuevo, las contaría de otra manera. Por ejemplo, no hay una clara diferencia ahí entre técnica y tecnología. Tampoco hay una distinción clara entre los procesos económicos y los procesos tecnológicos, que yo creo que tienen su propia historia cada uno de ellos, por mucho que tengan pues vínculos orgánicos, la mayor parte, digamos, de los órdenes económicos son inseparables de ciertos desarrollos tecnológicos, pero que digamos con Lewis Mumford que hay una megamáquina que tiene su propia historia y que reclama de alguna manera desde cada uno de los artefactos que introducimos en el mundo un nuevo artefacto que tiene que ver, por supuesto, con el contexto económico, pero que tiene que ver también con el anterior artefacto, en una línea, si quieres, de inmanencia tecnológica que no debemos ignorar. Has escrito varios libros de microrrelatos. Aquí tengo dos de ellos. Última Hora, Los cuentos de carne cruda y Noticias, publicado en Caballo de Troya, que a mí es uno de tus libros que más me gusta. Y en ambos haces una parodia del género de la publicidad comercial, de las noticias, del periodismo informativo. La pregunta que te quiero hacer es si en algún momento te has sentido tentado por el género narrativo mayor, grande, la novela, o si crees que tu estilo es difícilmente acomodable a ese largo formato y, más en general, si crees que tiene algún sentido seguir escribiendo novelas de 600, 700, 800 páginas en un contexto de dispersión de la atención tan fuerte como el que existe a día de hoy con los medios de comunicación tecnológicos que frecuentamos. Es decir, si precisamente la novela tiene sentido como, por así decir, complemento o confrontación a esa dispersión de atención, o por el contrario, habría que abogar por este género menor, en un sentido casi kafkiano del término, este género menor, pero no obstante políticamente más eficaz o más fácilmente asimilable por los seres humanos del siglo XXI. Uy, ahí hay varias preguntas. La primera, la más personal, digamos que sí, yo empecé escribiendo novela, tengo 3 novelas escritas malísimas que jamás publicaré y que de hecho debería destruir antes de que a alguien se le ocurra publicarlas tras mi muerte, francamente malas, Ernesto. Bueno, pues además muy experimentales, muy rupturistas. Ten en cuenta que la primera tenía 17 años, la segunda 18 y la tercera 20 y pocos años, ¿no? Y, hombre, yo creo que hubo por mi parte una cierta lucidez y modestia que me llevaron a asumir que yo no podía ir por ahí. Al mismo tiempo, es verdad que como no soy un filósofo sistemático, me he quedado como a medio camino y ahí he intentado encontrar un molde literario que se ajustara, por un lado, a mi idiosincrasia literaria y, por otro lado, a mis objetivos a la hora de intervenir en el mundo, ¿no? También he escrito mucha poesía y esa no digo que no la publique porque creo que hay cosas buenas, pero en la poesía da mucho miedo, ¿no? La poesía, la frontera entre lo sagrado y lo ridículo, ya sabemos que el término sagrado en sí mismo es muy ambiguo y que tiene que ver con las heces y con lo divino y lo santo, pues en la poesía eso está muy claro, ¿no? Basta que te deslices un ápice, un tropezón y pasas de lo sagrado, o sea, de lo sublime a lo ridículo en un instante. Bueno, pues yo he intentado siempre encontrar un molde en el cual pudiera verter esa vocación de narrador fallido, de poeta fallido y de filósofo fallido, y construir un formato que pudiera satisfacer esas tres demandas. Y bueno, pues en el caso de los cuentos, de esos 2 libros que has citado, Noticias y los cuentos de carne cruda, que se llaman Última Hora, ¿no? Sí. Última Hora, sí. Última Hora. Bueno, pues mira, esto son por un lado, quiero decir, lo de Noticias, también me alegra mucho que te haya gustado, Ernesto. A mí también me gusta mucho porque
porque bueno, pues ahí es también es un poco un poemario, tiene cosas líricas, cosas más políticas, es muy político, pero también es lírico, y bueno, en todo caso creo que los de El Mundo Today eso lo hacen hoy muchísimo, muchísimo mejor, de una manera muchísimo más hilarante, más provocativa y desde luego políticamente más eficaz. Y yo quiero pensar que en esos dos libros lo que hay es, más allá de la intervención puramente política, hay también una intervención poética en el mundo. Yo creo que sí. Yo recuerdo algunas de esas breves noticias o de esas falsas reseñas literarias con, bueno, pues con alguna emoción, o sea, algunas que me parece que están muy bien y que están bien no porque cubran la vertiente política, sino porque utilizan ese elán más bien lírico y poético, bueno, pues una vez más para lo que hacía antes con cursivas en las reglas del caos, hacerlo ahora con una frase lapidaria o con un desenlace inesperado, ¿no? Pues ahí pues una mezcla, yo creo, ahí busco por un lado a Borges y por otro lado a Galeano, que también han escrito textos cortos, pero insisto, creo que en términos políticos y cómicos, el Mundo Today hoy hace eso infinitamente mejor. Llevas ya más de 2 décadas viviendo en Túnez, como dijiste antes, previamente habías vivido y leído en el Cairo. Es uno de los temas a los que más páginas has dedicado, el mundo árabe. Aquí tengo varios trabajos tuyos, el de Torres Más Altas, el de Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, las crónicas de la guerra, y el libro de la islamofobia. Quisiera preguntarte esta es una pregunta quizás muy genérica y te lo han hecho 1000 veces, pero bueno, no es malo volver a plantearla, que es un diagnóstico de la actualidad en el mundo árabe, ¿no? Todos tenemos un poco esos dos hitos del siglo XXI, que por un lado es el 11S y por otro lado es las primaveras árabes, con las cuales tú has escrito. ¿Crees que con las tensiones sociales derivadas del coronavirus se está creando un humus social parecido al que había antes de la primavera árabe de 2010-2011? ¿O por el contrario, crees que la pandemia, lejos de acentuar la conflictividad social, lo que va a generar es un miedo y una desvinculación general entre los individuos? ¿Cómo lo ves tú desde tu estancia en Túnez? Bueno, antes solamente recordar que además de esos libros que has citado, hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Túnez, la revolución, que escribí justo. Fue una serie de crónicas diarias que escribí con un nombre falso para evitar peligros, Alma Allende, y que luego fueron publicados ya con mi nombre también en la editorial Iru, que creo que es un libro que explica muy bien lo que está ocurriendo en ese momento y sobre todo también lo explica de una manera literariamente fresca y bastante convincente. Y es un libro que también me gustaría republicar, reactualizándolo de alguna manera. Respecto de la pregunta, fíjate, yo creo que una de las cosas que hay que... Has citado el 11S y has citado las revoluciones árabes o las revueltas árabes, eso que llamamos la primavera árabe, para introducir una vez más la condición humana en la historia, que está al menos bien, ¿no? en ese sentido. Bueno, yo creo que si hablaba antes del Cairo para explicar una conversión al mismo tiempo personal y teórica, para mí las revueltas árabes también suponen una revolución personal, ¿no? Y una ruptura con marcos de pensamiento político que hasta entonces habían venido caracterizando mi obra. Lo que ocurre en ese momento, en el 2011, es que de alguna manera los habitantes de la zona, a los que no conviene llamar árabes, porque no solamente hay árabes, sino que hay bereberes y hay kurdos y hay toda clase de minorías, hay minorías cristianas, por no hablar de que de pronto hay una presencia en el espacio público importante de las mujeres. Bueno, no se puede hablar, yo no las llamaría revueltas árabes, ¿no? Pero bueno, vamos a aceptar ese término para entendernos todos. Pues digo, ahí lo que ocurre precisamente es que esa zona del mundo, la región árabo-musulmana, deja muy claro
que las categorías de la Guerra Fría no tienen vigor en términos sociales, que las fuerzas que se están repartiendo el poder, que son las dictaduras teocráticas, las dictaduras laicas, un colonialismo activísimo en el marco de una Guerra Fría que en realidad no existe, más la respuesta yihadista, esos 4 elementos dejan enteramente fuera a la mayor parte de la población. Y es esa mayoría social la que de alguna manera se revela al mismo tiempo contra todos esos factores, sintetizando su protesta y su malestar en la palabra karama, dignidad, que sirve para reclamar derechos civiles, libertad, democracia, y para reclamar también justicia social, servicios públicos, vivienda, medicina, etc. Bueno, pues yo creo que lo importante de las revueltas mal llamadas árabes es que dejan claro que hay unas mayorías sociales que están fuera y contra todos los agentes geopolíticos o locales que se han disputado esa zona durante los 40 o 50 años anteriores. De hecho, uno de los resultados de esas revueltas es desordenar enteramente el orden geopolítico global. Ya no vivimos en el mismo mundo que antes del 2011, ¿no? Hemos visto un debilitamiento de los Estados Unidos en la zona, una incapacidad de la Unión Europea para dar respuesta a todos sus sucesos y de pronto la emancipación de toda una serie de subpotencias que son las que de alguna manera están ahora gobernando esa zona, desde el Yemen a Libia, donde hay ahora mismo un nuevo gobierno de reconciliación. Y esas nuevas potencias pues son Rusia de nuevo, son desde luego Arabia Saudí, en su guerra fría con Irán, y son desde luego Turquía o Qatar. Hay, por lo tanto, un nuevo desorden global, y en ese nuevo desorden global llega la pandemia, y llega la pandemia, y esto creo que hay que recordarlo, en un mundo que es demográficamente muy joven. Es llamativo, por ejemplo, el hecho de que la mortalidad en toda África, y esperemos que siga siendo así, teniendo muchas peores condiciones sanitarias para afrontar el problema, ha sido mucho más baja que en Europa o en los Estados Unidos. Es una población muy joven y, bueno, eso que estamos viendo, por ejemplo, en Barcelona, de jóvenes que protestan por algo que dicen tiene que ver con la libertad de expresión, pero que en realidad tiene más que ver con el 40% de paro juvenil, con el malestar creciente de una juventud que ha visto también cómo las promesas del 2011 se venían abajo y, sobre todo, yo creo, o añadido a todo esto, con las restricciones de movimiento que han impuesto la pandemia, pues imagínate, trasladado todo esto a ese mundo árabe musulmán, que además ha salido de las revoluciones muy maltrecho, en algunos sitios con guerras civiles, en otros con dictaduras redivivas aún más severas y con unas medidas restrictivas. O sea, el caso de Túnez, el mes de diciembre, enero y febrero ha estado jalonado por protestas en toda la geografía del país, de gente muy joven, que a lo mejor tenía 10 años cuando la revolución derrocó a Ben Ali, que no ha visto respondidas sus demandas de ninguna manera, y que encima ahora tienen que renunciar a sus trabajos en la economía informal como consecuencia de las medidas adoptadas contra la pandemia, o no pueden ni siquiera salir y encontrarse y desahogarse juntos. De manera que yo creo que hay como un elemento, igual que yo decía entonces, que la miseria vital, más que la miseria económica, era una causa de las revoluciones y revueltas árabes de ese momento. Yo creo que hoy la inmovilidad forzada, la inmovilidad física forzada está alimentando una nueva ola de protestas en un nuevo desorden global que no sabemos a dónde conducirán. Pero a todo esto recordando en todo caso que hay un elemento nuevo. Las revueltas árabes fracasadas, o mejor dicho, inducidas al fracaso por varias contrarrevoluciones convergentes, ha cambiado ya el pasado
del mundo árabe. En el mundo árabe todos los cambios se producían como consecuencia de conspiraciones palaciegas o de golpes de Estado en las élites, siempre se producían en las élites. Y como yo escribí el otro día, siempre hace falta haber hecho una revolución para luego poder hacer una reforma. Tú necesitas recordar en tu pasado una revolución colectiva y popular para luego, cuando vuelvas a levantarte justificadamente, tengas un referente histórico. Las revoluciones árabes de la región del norte de África, del Próximo Oriente, si fracasaron, han servido para dejar en la memoria de los pueblos de esta región un acontecimiento seminal. Pues hablando de lo seminal y lo corpóreo, quisiera preguntarte por tu libro Ser o no ser un cuerpo, que irónicamente no tengo de manera corpórea, sino en ebook. Esta es la portada del ebook. Claro, este es un libro muy interesante en el que continúas con lo planteado previamente en las reglas del caos y luego en la ciudad intangible, que es el asunto de la huida del cuerpo. Quisiera preguntarte por el estatus que ocupa Internet o los ordenadores, la telefonía móvil también, en esta huida del cuerpo, porque por un lado tú subrayas que estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación son la consumación de esa huida del cuerpo a través de la palabra y la tecnología, pero también sugieres que se está construyendo una suerte de cuerpo expandido, por hablar en términos de los fenomenólogos contemporáneos, o de nuevo órganon, un término además que es muy interesante porque resuena en varias disciplinas. Claro, tenemos el órgano lógico, tenemos el órgano musical y tenemos los órganos de nuestro cuerpo. Y entonces la pregunta que te quisiera hacer es la siguiente: ¿qué problema hay en considerar el ordenador como un órgano parecido al que suponen las gafas, ¿no? Es decir, si los dos además llamamos gafas, ¿no? Si las gafas son parte de nuestro cuerpo expandido, ¿por qué no también el ordenador? Es decir, ¿en qué medida supone una revolución distinta a la incorporación, por ejemplo, de la imprenta, donde también a través de la lectura las cosas suceden en un lugar distinto donde se encuentra tu propio cuerpo, ¿no? Las cosas suceden en ese mundo donde está Madame Bovary y no en el cuerpo concreto de la señora de pueblo que no tiene ni de lejos la oportunidad de incurrir en ese tipo de fantasías, ¿no? Bueno, es una pregunta abierta, pero me gustaría que, dado que estamos teniendo más esta conversación, no de cuerpo presente, sino a través de esta corporalidad expandida, ¿y cómo lo ves tú también en relación a estas utopías transhumanistas y este coqueteo también estético con lo poshumano? Yo sé que tú eres bastante crítico con el animalismo, porque lo ves como por así, un vector de decadencia civilizatoria, ¿no? También en la época romana, pues el libertinaje, el animalismo y el espiritualismo van un poco de la mano. Pero ya es una pregunta muy abierta con muchos flecos, pero bueno, también creo que hay la cuestión del animalismo vuelve a poner en el centro el asunto del cuerpo sintiente como non plus ultra moral, o por lo menos como condición de posibilidad de la moralidad, ¿no? Y hay muchos autores que no son ni mucho menos postmodernos o frívolos o libertinos, sino que provienen de esa tradición que hemos señalado de carácter postmarxista sacristaniano, como el propio Richman, no ven incompatible, sino más bien complementario, animalismo, ecologismo y socialismo, ¿no? En lo que ellos denominan ecosocialismo. Sí, has tocado muchos flecos. No sé, empecemos por el último. No, a ver, yo sí digo que el animalismo sea un vector de decadencia. Digo que es un indicador, de decadencia. En las decadencias ocurren también cosas muy importantes. Por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano es el cristianismo, que no puede dudarse que tiene una importancia enorme. Y en esos momentos las relaciones que hay en términos de sensibilidad, o sea, de ese momento, ¿no? En el momento en el que el dios Pan ya ha muerto y todavía Cristo no se ha acabado de instalar en el mundo, es un momento en el que de alguna forma nos enfrentamos al cosmos con todos los poros abiertos, nos disolvemos en el cosmos y ahí surgen cosas importantes, algunas ridículas, pero otras también importantes. Y desde luego, vamos, cualquier animalista de hoy que lea a Porfirio o a Celso se dará cuenta de que estaban muy por delante de ellos.
me interesa, por un lado, como indicio de decadencia y luego, pues, mis críticas estarían más bien orientadas a la que ocurre a veces, de luego no en Richman, al que admiro y respeto un montón, ¿no? Entonces, ciertos sectores animalistas que no comprenden realmente lo que significa la evolución darwiniana de la vida en el planeta Tierra, y que se dedican, por ejemplo, a liberar pollos de granja o conejos, ¿no? Algo que legítimamente los granjeros consideran un robo, y que desde luego no es una liberación, porque en realidad esos animales son ya productos humanos, y habrá que pensar más bien en amortiguar su sufrimiento como seres sintientes que son. Y sin olvidar, desde luego, esto que decía ya Rafael Barrett en el año 1909, de que si alguien maltrata a un animal que es un ser sufriente, nos tiene que preocupar mucho el animal, pero nos tiene que preocupar igual o más el ser humano que está haciendo sufrir a un animal, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más no tanto el sufrimiento de los humanos, sino el sufrimiento que infligen los humanos. Creo que es de lo que en estos momentos, sobre todo, de manera prioritaria, conviene ocuparse. Y luego, respecto del órgano y los medios, bueno, fíjate tú, estamos todos en estos meses utilizando Zoom u otras plataformas para dar charlas, reuniones, etcétera. Y yo creo que aquí se comprende muy bien la novedad y la ruptura, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo podemos vernos, pero no mirarnos. Tú ahora mismo podrías estar mirando una página pornográfica o estar leyendo, aprovechando para hacer una compra en Amazon mientras yo hablo. Nada garantiza que nos estemos mirando, nos estamos viendo. Y la mirada sí que tiene que ver con los cuerpos, con los vínculos entre los cuerpos, ¿no? Y además no podemos alejarnos. Si yo me alejo, desaparezco. Y todas esas, digamos, condiciones paralingüísticas del discurso elaborado, que tienen que ver con la mirada, con el tono de la voz, incluso con ciertos pasos de danza o ciertos gestos que todos hacemos cuando hablamos, lo sabes tú muy bien, cuando das clases, etcétera, pues de alguna manera han quedado suprimidos en este órgano. Y la pregunta era esta, la que yo me hacía en ese libro y me sigo haciendo, ¿no? Una conexión a Internet es una herramienta como un martillo, que sí que es un cuerpo extenso. Un martillo es mi cuerpo con, digamos, una fuerza de incisión sobre las superficies multiplicado. Es un territorio como América o como mi casa. Es una técnica, como puede ser la escritura, o es más bien un órgano como es nuestro riñón. Y yo lo que sugiero es que se parece mucho más a un órgano que a una técnica, a un territorio o a una herramienta. Entre otras cosas, por los márgenes de libertad que deja a los cuerpos frente a ellos, ¿no? Tú, si no tienes que colar un clavo, no sacas de la caja de herramientas el martillo. Y es verdad que si tienes un martillo, pues a lo mejor te pones a buscar clavos como loco que clavar, pero en principio digamos que son relaciones patológicas con el martillo. Lo mismo pasa con la escritura y la lectura, ¿no? O sea, Don Quijote se vuelve loco. Hay una posibilidad patológica de quedar completamente absorbido en la escritura, pero digamos que la escritura se produce en un mundo denso, o sea, produce refracción, entra en un mundo más denso que aquel de origen. Madame Bovary, desde luego, está con Monsieur Homais en Rouen, y hasta allí lo seguimos, pero lo seguimos desde un cuerpo en el que entran refractando de tal manera que tú siempre puedes defenderte, incluso puedes cabrearte muchísimo, cerrar el libro e incluso tirarlo a la basura. Y creo que la diferencia respecto de otras técnicas, otras herramientas, pues también conserva esas dimensiones, sin duda, una conexión a Internet es esta, es que
si podemos decir hoy no voy a utilizar mi martillo porque no tengo que clavar ningún clavo, no podemos salir de casa diciendo hoy voy a dejar en el cajón mi riñón derecho o mi hígado, ¿no? Y no es tanto que sea un cuerpo extenso, pues esto hablaba Merleau-Ponty, ¿no? Cuando hablaba de un coche, que es, no es más que un cuerpo extenso, ¿no? Un cuerpo expandido. Es todo lo contrario. Nosotros, nuestros cuerpos, son algo así como, decía el otro día en un artículo, son al mismo tiempo rehenes y combustible de un órgano del que nosotros ya formamos parte. Y a veces formamos parte más bien como obstáculo o residuo, ¿no? Nosotros tenemos que dormir. La conexión a Internet no, es como el fuego en el templo de las vestales. Y de hecho nos sentimos, por un lado, como angustiados de que en la verdadera vida, allí donde no está nuestro cuerpo, estén ocurriendo cosas a las que no tenemos acceso mientras dormimos, y por otro lado tentados de alejarnos definitivamente de esa conexión, y ese alejamiento es la única forma de libertad en sentido moralmente fuerte que permite, y pasa por la violencia, que es la violencia de la desconexión, que yo digo en mi libro que se parece bastante a la decisión moral que uno tiene que tomar para retirar la respiración asistida a un pariente enfermo y desahuciado. Por eso diría yo que no podemos decir que entre la técnica de la escritura o la de la imprenta la conexión a Internet haya una continuidad. Yo creo que más bien hay una ruptura que se traduce en el ingreso en un mundo antropológicamente nuevo, y ahí es una apuesta, Ernesto, ¿eh? O sea, quiero decir que yo no voy a descalificar a aquellos que podría llamar tecnólatras cuando a veces razonan bien acerca de estos nuevos órganos. Y yo creo que hay una apuesta. ¿Qué quieres defender? Yo me sitúo ahí como en el cuadro de Bruegel del que hablo en el libro, Paisaje con la caída de Ícaro. Es una apuesta que es al mismo tiempo teórica y al mismo tiempo política. ¿En qué ser humano estamos pensando? ¿En qué ántropos estamos pensando? Y yo me quedo con esa estabilidad del cuerpo, que era el mismo que pintaba en Altamira de cuclillas, y el que hoy inclina su cabeza ante la palma de la mano donde está la cúpula celeste en forma de agujero negro, que es su teléfono móvil. Vamos terminando con el último libro, España, que es una suerte también de prólogo a una colección que va a lanzar Lengua de Trapo de nuevos episodios nacionales. No está incluido dentro de esta colección, pero sí que sé que la vocación de los editores era publicar antes tu libro que la serie o la saga o la colección, precisamente un poco como marco. Y me parece que es un libro muy, muy interesante, muy valioso, que engarza con un fenómeno, podríamos llamarlo así, de neocasticismo, tanto en la literatura como en las artes en sentido amplio en España. Quisiera preguntarte justamente por este neocasticismo, es una expresión como cualquier otra, que podemos utilizar para referirnos a fenómenos pues, en la literatura como lo que se ha llamado neoruralismo, ¿no? Jesús Carrasco, María Sánchez, el propio Sergio del Molino, que tú citas aquí en el libro, o en la música, fenómenos como el de C. Tangana, Rosalía. ¿Crees que este tipo de fenómenos es una folclorización como la que tú señalabas antes del PSOE respecto de las luchas políticas de transición? ¿O, por el contrario, ves algo positivo, algún tipo de reconexión con las raíces de la humanidad perdida por la historia? Especialmente me gustaría, si conoces el fenómeno y tienes alguna opinión, preguntarte por el caso de C. Tangana, que ha publicado recientemente con mucho éxito su disco El Madrileño, porque en ese disco hay una doble autoafirmación de él como madrileño y como español, pero también como varón, que es una forma de reconocerse en categorías dadas parecida a la que hay también en tu libro, ¿no? En C. Tangana quizás por la vía de yo alguna vez he hablado de música política interactiva, en el sentido de que C. Tangana siempre ha jugado mucho con la provocación, no es el autor o el músico, a mi juicio, neoliberal o anarcocapitalista que muchos se imaginan, sino que más bien lo que hace es encarnar en su propia carne, valga la redundancia, aquellos estereotipos negativos que quiere que luego el público critique.
digamos, dándole la vuelta al típico rap político, que lo que hace es qué bueno soy yo por contraposición a los malos que son los políticos, ¿no? Lo que hace Zetangana es desde sus obras en 2014 en adelante, es el encarnar la figura que va a ser luego criticada en las redes sociales. Entonces, de alguna forma, de manera negativa Zetangana y de manera positiva tú, apuntáis a una nueva forma de ser hombre español, me parece. No sé si tienes alguna opinión acerca de este fenómeno y cómo ves el entrecruzamiento entre género y nacionalidad en los nuevos fenómenos literarios y artísticos musicales que se están dando en España. Bueno, es una pregunta complicada, entre otras cosas, porque debo confesar que no conozco el fenómeno Zetangana. He leído alguna cosa sobre él, pero no lo he escuchado, y esto es una limitación mía que confieso con un poco de vergüenza. No tanto por este caso concreto, sino porque es verdad que yo a los 15 años ya era musicalmente viejo y aparte de algunos descubrimientos luminosos que he hecho en los últimos años, como, no sé, Rosalía o Silvia Pérez Cruz o poca cosa más, me he mantenido muy fuera de los circuitos que no fueran o de música clásica o jazzísticos. Así que esto lo confieso como una limitación, pero no una limitación de un sexagenario que envejece mal, sino más bien de una persona que ha sido vieja desde los 14 o 15 años. Dicho esto, creo que voy a interesarme por lo que tú me cuentas. Me ha interesado vivamente esta reflexión que has hecho y desde luego voy a buscar no solamente su música, sino sus reflexiones. Y respecto ya a la pregunta, pues bueno, yo creo que mi libro intenta en efecto explicar por qué una persona como yo de pronto escribe un libro sobre España, un país del que ha estado siempre huyendo, como de su propio cuerpo, y además lo hace para, de alguna manera, reivindicar lazos y vínculos. Y utilizo, como bien has explicado, utilizo ese paralelismo, ¿no?, entre el género y la nacionalidad. Explico que por una coincidencia, que desde luego no lo es, la descatolización de la españolidad, o mejor dicho, la liberación del carácter nacional católico del concepto de España es paralelo, desde luego no sé si es causal, pero sí correlacional con la desvirilización y el progreso, el avance del feminismo, particularmente llamativo en un país como España, particularmente llamativo porque creo que siendo insuficiente se ha llegado mucho más lejos que en otros países, y llamativo además no solo porque se ha llegado más lejos, sino porque se venía desde mucho más atrás. No en vano es el país que ha exportado a todo el mundo la palabra macho y machismo. Y entonces, bueno, yo me preguntaba por si había una nueva forma de seguir llamándose español y si hay nuevas formas también de llamarse igualmente hombre, de seguir siendo masculino sin que eso en el mismo paquete suponga votar por Vox y reivindicar los tercios de Flandes, ¿no? Y el catolicismo, etcétera. Bueno, mi libro, que está escrito en un periodo muy ciclotímico de la historia de España, con una pandemia y una vuelta, fíjate, yo diría del neocasticismo, pero no tal y como tú lo defines, sino como yo lo defino en mi libro, ¿no? Por lo tanto, de la división binaria, de la exclusión de castas, ¿no? Bueno, pues sí que creo que hay ahí, como en mi libro está descrita esa posibilidad de un nuevo enganche, de una nueva bisagra entre nacionalidad y género, pero creo, y acaba el libro en octubre del año pasado, creo que acaba en un tono bastante más pesimista, ¿no? Que hoy, si tuviera que escribir un epílogo, pues sería aún más pesimista, porque creo que frente a eso que tú has llamado un neocasticismo de forma positiva, y has nombrado además a Carrasco y a Sergio del Molino, autores a los que admiro muchísimo, lo que se está imponiendo es más bien un neocasticismo político-religioso en el que, pues, de alguna manera estamos todos entrando al trapo, porque es difícil no hacerlo, y por lo tanto, en cuanto entramos a ese trapo, se reconstruye lo peor de la memoria
de nuestro país. Frente a ese umbral esbozado, a partir del cual podíamos haber entrado en otro enganche entre género y nacionalidad, pues me temo mucho que estamos volviendo a lo peor de nuestra memoria. Pues una última pregunta sobre cuestiones de actualidad. Tenía aquí varios libros pendientes de, por lo menos, mostrar al espectador, Penúltimos días, Podemos seguir siendo izquierdas, los libros que tengo en ebook, el de Capitalismo y Nihilismo, y este de Todo el pasado por delante, donde hay bastantes textos sobre cuestiones feministas. No podía dejar pasar la coincidencia de que estamos grabando esta conversación el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En tu libro, además, España, haces un gran alegato en favor de una escritora hispano-tunecina, Lodia Zaragoza, que para mí era una desconocida, y he visto la triste noticia de que falleció poco después de que terminaras de escribir el libro. También le dedicaste un artículo de prensa reivindicando su memoria. Entonces, quisiera aprovechar esta ocasión para preguntarte, uno, ¿qué perspectivas tienes acerca de este 8M, ¿no? Una vez ya pasados los fastos de 2018-2019, pero también el día negro que supuso el 8 de marzo del año pasado por el asunto de la transmisión del coronavirus? ¿Y qué más autoras podrías recomendarnos que están olvidadas, pero que sin embargo ocupan un lugar importante en tu biblioteca o en tu memoria? Pues mira, empezaré por el último para recomendar una autora feminista estadounidense, además gran escritora, y que hizo una antología, por lo demás, de cuentos clásicos populares feministas, o vamos, cuyos protagonistas eran mujeres, que es Angela Carter, ¿no? Y recomendar además un libro que a mí me parece extraordinario, que se llama La mujer sadiana, y creo que vale la pena leerlo porque además, pues de alguna manera se sitúa en estas polémicas entre digamos, las posiciones más próximas a Judith Butler y las más próximas a Lidia Falcón. Y creo que es una escritora excelente a la hora de abordar la relación entre cuerpo, género, cuidados y erotismo. Y luego, nada, pues no sé qué voy a decirte. Creo que estamos en un momento otra vez peligroso. A mí me preocupa, como ya expresaba en mi libro, que con todos los avances que se ha hecho en nuestro país, insuficientes pero grandes, pues nos veamos de pronto en un momento de potencial retroceso, ¿no? Y ese potencial retroceso, también creo que lo cuento en mi libro, podría tener que ver con dos cuestiones. Una, la de que el feminismo no sea capaz, o los feminismos no sean capaces de debatir los temas más complicados, los más difíciles, los más espinosos, en un clima de concordia y de fecundidad recíproca, que entremos una vez más en una especie de neocasticismo dentro del feminismo, en virtud del cual el feminismo se parezca otra vez mucho a la izquierda clásica, ¿no? Con sus identitarismos, sus victimismos y sus cainismos. Y por otro lado, obviamente, la amenaza de una sociedad en crisis en la que no sabemos ni qué significan las cosas, ni quién tiene el poder, ni cuánto tiempo nos queda, en la que la vuelta al cuerpo no es a través de los cuidados y del feminismo de los cuidados, sino de propuestas excluyentes como lo son las de todos los partidos de ultraderecha en Europa, que son mi familia lo primero, mis compatriotas lo primero, y también, naturalmente, eso pasa por la reconstitución de unas relaciones de género tradicionales, ¿no? Otra vuelta al casticismo por ahí en términos de género, y con una propuesta que ya conocemos, es decir, podemos hablar sin complejos. Yo sí sé qué significan las cosas, sé qué significa mujer y dónde tiene que estar, y sé qué significa hombre y dónde tiene que estar. Y yo creo que en este contexto
de crisis socioética global, por un lado, de creciente casticismo dentro del feminismo, a mí me da mucho miedo que parte de esa mayoría social que ya estaba ganada para el feminismo acabe buscando refugio en esquemas simples de casticismos de género muy, 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 muy peligrosos. Bueno, pues esta es la última pregunta. Tampoco quería robarte mucho más tiempo. No sé si tú quieres hacer alguna última observación, Santiago. Solamente darte las gracias, Ernesto, por el interés con que te has tomado este encuentro, esta conversación. Darte las gracias por haber leído tantos libros míos, haberlo hecho tan bien. Y nada, bueno, pues esperar que la próxima vez podamos hablar mirándonos y no solamente viéndonos. Y además hables tú en lugar de hablar yo. Nada, será un placer. Hasta la siguiente, pues ya saben ustedes dónde se pueden encontrar los libros de Santiago, cuáles son más o menos los más destacables o los más reseñables. Nos hemos dejado algunos incluso uno bastante curioso que tengo ganas de encontrar, pero es básicamente como una especie de joya inencontrable, que es B52, ¿no? Que si no estoy mal informado es una obra de teatro, en fin. Nos hemos dejado, esto no es todo, esto simplemente es una parte, pero bueno, la parte por el todo puede servir en esta ocasión. Sin más dilación, pues nada, muchas gracias Santiago por conceder la entrevista y a todos ustedes por la atención, haber llegado hasta este minuto de la grabación. Hasta otra.